Nuevo Café Cine con Rana, el episodio número 4. Salud, para los que están viendo este video, ya sea en YouTube o en Spotify. Gracias por seguir acompañando en este ensayo que se fue armando a partir de pedidos de que me quieren escuchar hablando un poquito más de cine y streaming. En este caso van a ser nuevamente 4 películas. 3 para ir a ver al cine, bueno, una decidirán si van a verla o no, y la otra en Netflix. Pero como saben, quiero hacer este programa que no se alargue, ir directo al grano y hablar de películas que acabo de ver y arrancar con la que más me emocionó, me gustó y es una de las nominadas a película internacional, donde va a competir con grandes películas que ya estuvimos hablando acá, justamente la semana pasada con una en particular que es The Zone of Interest, y la de esta semana es Perfect Days, esta película del director Wim Wenders, una película que va obviamente por Japón a participar, una historia hermosa de nuestro personaje, debe ser una persona de unos 50 y pico de años, digamos, llamado Hirayama, que él tiene una vida muy rutinaria todos los días. Él limpia los baños públicos de algunos lugares de Tokio. Ese es su trabajo de todos los días. Se levanta es muy linda esta película, presta atención, porque él se levanta, no tiene un reloj despertador, se levanta con el sonido de la persona que está barriendo su vereda o su calle, y él ahí despierta, tiene una rutina diaria, se afeita todos los días, recoge su camita, digamos, porque vive en un apartamento muy chiquito, en una zona de clase baja, podríamos decir, de Tokio. Va al baño, hace todo lo que tiene que hacer, todos los días hace lo mismo, una vida bastante rutinaria, y se va a limpiar estos baños donde cada día vamos viendo, lunes, martes, miércoles, la misma rutina, pero diferentes cosas que van sucediendo a partir de su vida, en una película muy contemplativa, lenta se podría decir, pero donde vamos viendo cómo esta persona no necesita más. No necesita de extras, no necesita de situaciones realmente que o comprometedoras o que lo pongan en otro lugar, sino que él es feliz y está muy tranquilo con su vida. Claramente vamos a ir viendo, sin que nos cuenten exactamente lo que pasó en su pasado, que él se desapega de su hermana, porque en un momento llega su sobrina, ¿no? A decirle, bueno, quiero pasar unos días con vos, bla, bla, bla. Y ahí te das cuenta que, bueno, tuvo en el pasado una familia y quizás un tipo de vida diferente a la que creo él termina escogiendo. En la sencillez de lo que le sucede con la persona que también que trabaja con él, en unas situaciones que lo ponen adelante de millennials o centennials. Hay una cuestión también de nostalgia porque él, por ejemplo, también escucha música en su camionetita donde va todos los días a trabajar en cassettes, cassettes que además forman parte de un soundtrack fantástico de los años 60, 70, con bandas como Animals, hay algo de Nina Simone, Patti Smith, los Rolling Stones, Lou Reed, y vas escuchando estas canciones en determinados momentos que él va pasando sus días y todo hace sentido, ¿no? A esta elección que tiene este personaje por vivir este tipo de vida que definitivamente es una vida muy tranquila y al que él obviamente lo hace feliz vivir así, sin grandes cosas. Su casa simplemente es una habitación con libros y música y su camita y su cocinita para poder vivir. De hecho, muestran cómo él se baña en estos baños públicos que hay allá, y tiene una vida muy pacífica donde vas descubriendo y se van dando cosas que no quiero contar, porque si no le estaría contando básicamente toda la película, que realmente te enternecen y te deja mucho para pensar. Te deja para pensar qué necesitamos realmente para ser felices, cosa material necesitamos, y cuánta gente alrededor necesitamos para poder tener una vida o días perfectos como los que plantea esta película, como les digo, hermosísima, que pueden ver en el cine. Es una gran recomendación, disfrútenla y véanla con estos ojos de no todos vivimos la vida de la misma manera y no todo el mundo necesita de más cosas para poder tener un equilibrio en su vida diaria, laboral
y social, por decirlo de alguna manera. Descubran este personaje, descubran esta película, vale muchísimo la pena, perdón. Perfect Days, para ver en el cine, otra de las candidatas a película internacional para los Oscars. La segunda película de la que les quiero hablar es Bob Marley, la leyenda, en inglés Bob Marley One Love, una película que gracias a los amigos de Paramount Pictures en México pude ver hace varias semanas, bastante antes del estreno. Y, a ver, voy a empezar diciendo algo. No son fáciles las biopics de músicos, sobre todo. Las biopics son difíciles. ¿En qué sentido? Que uno, sobre todo las de músicos, cuando somos fan de algún músico, sabemos la vida de ese músico, básicamente queremos que en una película nos cuenten todo lo que sabemos, o todo lo que conocemos, o todo lo que estudiamos y leímos y escuchamos de ese músico, o inclusive vimos en documentales. Pero una película, hora y media, 2 horas, tenés que centrarte en algún punto crucial de su carrera o podés ir tomando momentos de su vida para escribir una historia que a la larga al espectador le llame la atención, lo llene, le cause algo porque no deja de ser una ficción y además está siempre este disclaimer de basada en hechos reales. Claramente la película se llama Bob Marley, está producida por la familia Bob Marley y es un poco contar parte de su vida. Pero no nos podemos quedar simplemente, o no simplemente, no nos podemos quedar o querer que una película te cuente absolutamente todos los hechos importantes en la vida de un músico, porque es imposible. Digo, y también están los documentales. En una película podemos entender que la ficción va a estar más basada en el drama, en generar ciertas emociones, que quizás un documental es algo más histórico, pero siempre el documental también es la visión de un documentalista. No siempre un documental es la verdad exacta de algo, ¿no? Eso tiene que quedar claro porque hay gente que dice, no, pero prefiero un documental porque, ok, sí, el documental justamente te muestra hechos verídicos, pero también es una visión de un director y acá pasa lo mismo en una ficción. La película de Bob Marley tiene muchas cosas a favor, en líneas generales me gustó y la disfruté. Yo nunca fui el más fan de Bob Marley, no porque no me guste su música, de hecho me encanta su música, pero sé o sabía ciertas cosas de su vida y en particular esto que cuenta esta película, que tiene que ver sobre todo con el momento histórico donde él es baleado en su propia casa, la casa donde ensayaba con los Wailers, no, obviamente zafa de esa situación, no solamente lo hieren a él, a su esposa y a otros músicos, y decide irse de Jamaica, porque Jamaica estaba viviendo un momento de tensión política casi de las más insoportables de su historia, ¿no? Muy complicada, y se recluye en Inglaterra, un lugar que él ya conocía, un lugar donde hay muchos jamaiquinos, o jamaicanos, como se dice también, y en ese momento de, digamos, donde él puede relajarse, no estar tan pendiente del atentado que le hicieron, y decide, obviamente, dar un paso siguiente en su carrera, grabando 2 discos o grabando música que terminaron siendo parte de 2 discos. Acá está el primer tema que no te muestra y no te dice la película. Por eso entiendo que la película se basa en hechos reales y elige por dónde ir. Bob Marley y The Wailers logran un sonido mucho más moderno, incorporando algún músico también de la época, con un productor más metido en la movida, y graban canciones para 2 discos. El que se centra en la película es Exodus, que es para mí el mejor disco de Bob Marley. De hecho, la revista Time, esto ya lo dije acá en algunos videos, lo nombró el mejor disco del siglo XX, por muchos motivos que no vamos a analizar, porque ahora estamos hablando de la película, pero esas sesiones también fueron para el disco Kaya, ¿no? Eso no se ve en la película. En la película tampoco te muestran ciertos dramas y ciertos momentos que sabemos que Bob Marley tuvo con su mujer, momentos más complicados que no se ven, simplemente en la película se entiende, se da a entender que Bob Marley obviamente es un tipo mujeriego y en el momento donde él está en Inglaterra, él sale o medio que tiene una relación bastante importante con la que fue Miss Mundo de Jamaica. Eso no se ve nada en la película. La película está muy centrada en el mensaje de amor y de paz y lo mal que le pasó a Bob Marley para viajar a Inglaterra y juntar nuevamente la fuerza y a sus músicos para hacer esta música. Y de eso se trata la película. Tiene momentos musicales muy buenos, muy interesantes, obviamente usando los audios originales. Pero hay otro tema para mí que tiene la película que tiene que ver con el actor que hace Bob Marley, que es Kingsley Kingsley Ben Adir, que lo hace muy bien, pero hay un choque ahí que cuando físicamente tenés un actor que representa a alguien tan fuerte físicamente como Bob Marley y no lo sentís y no lo ves
y pensás que sí, estás todo el tiempo viendo a otra figura, inclusive a veces parece un rockstar disfrazado, entre comillas, de Bob Marley, ahí puede haber un tema de desconexión con el que está viendo la película y sobre todo con los que son fans y conocen muy bien a Bob Marley y su mensaje y lo que hizo y quién fue. Porque creo que ahí está quizás uno de los problemas. No porque el actor lo haga mal, porque de hecho él lo hace bastante bien y todos a nivel actoral cumplen en la película, pero puede haber una desconexión ahí y puede ser que eso te saca un poco de onda en la película en general. De vuelta, creo que los momentos que trata la película están bien tratados, se siente en el ambiente lo que se vivía en la época. De hecho, hay unos cameos interesantes de bandas como The Clash y de músicos ingleses que estuvieron ahí con los Rastafaris en Inglaterra, en Londres sobre todo, pero no deja de ser ruidoso ese tema. En líneas generales, me gustó, recomiendo para el que guste o no guste de la música de Bob Marley, creo que es una historia interesante, creo que te cuenta cosas que son buenas e interesantes de saber, y sin llegar a ser la mejor biopic que vi en mi vida, porque la verdad que no lo es, creo que es una película que sí disfruté mucho y recomiendo verla. Ya voy a hacer un video, pero en mi canal de Ranafong de YouTube, donde hablo de música, sobre esto justamente, ¿no? De las expectativas y lo difícil que es hacer una biopic y de las muy buenas biopic musicales que hay, pero que obviamente todas van a tener siempre algún costado que en definitiva no todos van a estar felices o de acuerdo. La tercera película que voy a dar, y ya las dos últimas voy a ir un poquito más rápido, siempre trato de hacer dos películas más importantes, o por lo menos que me llegaron más. La tercera es Rustin, o se escribe Rustin, esta historia protagonizada por Colman Domingo, que es el actor uno de los que va a estar por la categoría de mejor actor para el Oscar, que lo hace muy bien, hizo un papel increíble en un episodio de Euforia, un episodio de 1 hora, no sé si recuerdan, que es básicamente un monólogo de él con Zendaya, y él está bastante bien en esta historia que yo no conocía justamente, que es la historia de Bayard Rustin, que fue un activista de los derechos civiles, obviamente de los afroamericanos en los movimientos activistas en los 50 y en los 60. Él estuvo muy presente y trabajó de la mano de Martin Luther King para llevar a cabo la marcha pacifista más grande, y de hecho fue la más grande hasta el momento en la historia de los Estados Unidos. Creo que fueron alrededor de 200.000 personas marchando ahí en Washington pacíficamente, no hubo ningún problema, y te muestran un poco su parte interna, el por qué fue relegado, por qué, inclusive históricamente, seguramente muchos no sabíamos, yo no sabía quién era Rustin hasta que vi la película, y era un personaje muy importante para los afroamericanos, porque él humanamente era una persona muy importante, pero también pertenecía al LGBT, entonces imagínense, ¿no? En ese momento, en esa época, lo voy a decir así directo, ser negro y gay era casi el anticristo, ¿no? Para muchos, tristemente, personajes de Estados Unidos que con estos temas raciales saben muy bien lo difícil que era moverse y además en un ambiente tan político y tan fuerte como fue estar de la mano de Martin Luther King con este tema del activismo y los derechos sociales en los Estados Unidos. Lo hace muy bien él, pero siento que la película no llega, siempre, no llega a jugar del todo, no creo que esté bien ejecutada en general, por eso la única nominación que vemos es la de Rustin, que es la de su personaje, la de Colman, Domingo Colman, o Colman Domingo, pero creo que es una película que la pueden ver en Netflix, no está mal, no está tan larga, pero no siento que llegue a ser la película que podría haber sido para un personaje tan importante y con una historia interna muy fuerte. Se ven diferentes situaciones de su vida y se ven básicamente cómo llega a lograr esta marcha. Así que no es que súper recomiendo la película, pero si están en casa y quieren prender un ratito para ver uno de los nominados al Oscar, él está bastante bien, pero no le va a alcanzar, obviamente, para el Oscar. Bueno, y para cerrar, una película que trajo mucha polémica, que le voy a dar, pero necesito darle un sorbito de café. Mucha polémica, que es Madame Web. Esta película de superhéroes, se podría decir, yo no voy a caer en innecesaria y en por qué buscan hacer películas de todos los superhéroes, porque digo, ahí están, y seguramente siempre público para todo hay. Pero el problema no es ese, y ni siquiera el problema es porque yo puse un tweet como diciendo, creo que los estudios deberían frenar un poco
no querer sacar por sacar películas de superhéroes cuando sabemos que es una especie de subgénero que viene en una decadencia porque no se está realmente trabajando en los guiones, en las historias, en los personajes, etcétera, etcétera. Creo que desde que se terminó esa fase importante del MCU, que fue muy fuerte, tuvimos las películas por el otro lado, las viejas películas de Batman, ya sean las de Barton, después las de Christopher Nolan, que estuvieron en muy buen nivel. Inclusive de Batman, a mí es una película que me gusta bastante. Creo que hay una decadencia general por una velocidad y un apuro en sacar películas, no voy a decir innecesarias, sino que no tuvieron el tiempo de trabajar. Y Madame Web es un claro ejemplo de una película que no tiene ni tuvo el tiempo, inclusive hasta me da la sensación de que ni su actriz protagonista quiso hacer la película, porque se la ve completamente fuera de papel, casi sin ganas, una película que desde la estructura, el guión es un desastre, los diálogos entre los personajes, creo que los escribió un nene de 5 años. El mal uso del soundtrack, porque muchos van a decir, no, pero el soundtrack, nostalgia. Esa cosa de forzar canciones famosas de una época para que aparezcan y la hagan sentir a la gente la nostalgia, no funciona por ningún lado, porque la película en ningún momento te hace sentir parte de un momento de los años 2000, porque no me sale la palabra, no juega ese papel la película. No es una película que uno dice, sucede en los 80s, ¿no? Y está climatizada en los 80s. Es un momento de la historia, inclusive, donde no pasaba nada. La dirección es un desastre. Se ve mal estéticamente la fotografía, la película se ve mal, el uso de las cámaras. El villano no te da miedo, no te produce nada. Unos movimientos de cámara desastrosos. No la quiero seguir matando, pero realmente es una película que me sacó mucho de onda. Y a ver, fui con cero expectativas. Fui con cero, ya no voy, de hecho ya no voy con expectativas a ningún tipo de película, menos a estas y menos a películas donde siento que son de relleno, pero que te pueden divertir, la puedes pasar bien. Mucha gente dice, pero yo me divertí, buenísimo. Cada uno se divierte con lo que se divierte, está perfecto. Yo no te voy a juzgar si esta película te pareció una maravilla o si te encantó o si la pasaste bien. Me pareció un desastre en todo nivel. O sea, inclusive a nivel de que no hubo ganas de hacer algo bien. No hubo ganas, no hubo, seguramente debe haber sido todo un desastre desde la producción, desde el set, desde las decisiones, desde los recortes que seguramente le hicieron a la directora cuando entregó el material, y terminó siendo un desastre, un desastre. Madame Web, si quieren ir a verla, vayan. Yo jamás le voy a decir, no pierdan el tiempo. Porque cada uno tiene su experiencia en el cine, en la música, en todo. Entonces, vayan y saquen sus conclusiones. Si ya vieron cualquiera de estas películas, recuerden que me pueden comentar qué les parecieron. Cualquiera de las cuatro, o las cuatro, las que vieron. Y si las van a ir a ver, pueden volver acá y comentarme. Café Cine con Rana, ya saben, todos los lunes hay un capítulo, un episodio donde hablo de lo que vi en esta semana. Y voy a empezar de a poco con algunos especiales para hablar de ciertos directores, ciertas películas puntuales, con diferentes invitados de manera virtual. Y como se vienen los Oscars, también voy a hacer un especial de lo que yo pienso que va a pasar y tendré invitados para hablar de ciertas categorías. Así que nada, a mí me siguen en todas las redes sociales como @ranafong. Suscríbanse si están en Spotify y me quieren recomendar, ponerme estrellitas. 5 estrellas siempre son más que bienvenidas. Y compartan estos videos, estos podcasts en sus cuentas de Instagram y en sus redes sociales. Nos vemos la semana que viene, como siempre, por supuesto, con más café y sí.